Buenas noches. ¿Cuántas veces más seguiremos viendo esta imagen? ¿Cuándo llegará el día en que autoridades y ciudadanos comprendan que esto es gravísimo? Ahí está, vamos a ver la imagen de lo que ocurrió en la mañana en Celaya, cuando el conductor de un tráiler de doble remolque cargado con trigo trató de ganarle el paso al tren. Esto fue en la colonia Los Girasoles, en Celaya. Ahí se cruzó el conductor. No hay plumas para detener y ocurrió lo inevitable. Se lo llevó el tren. Hijo de toda su puta madre. ¡No mames! ¡Quítense a la... puta madre! No sé. A ver, déjame ver. Creo que se bajó. Se lo llevó. Sí, macizo. Ahorita estaba grabando, dije, voy a grabar el tren. Pero este güey se cruzó, me dio miedo, dije, mejor me quito la chingada de aquí. No. Antes sí no me arrolló. Sí, no, me quité rápido, dije. ¿Está bien el chofer? No sabemos, señor. A ver si está ahí. En esta ocasión no queda duda de que fue una clara imprudencia del conductor del tráiler, quien, por cierto, no resultó herido, solo hubo daños materiales. Hemos dicho en otras ocasiones que este tipo de cruces de vías de tren no tienen plumas, por la razón que sea, porque se las roban, por lo que sea, pero no hay plumas que se cierran e impiden el paso de vehículos. En el caso de hoy, había letreros que advertían el riesgo de las vías, pero pues ya vimos que los letreros no son suficientes. El tren estuvo silbando en ese momento, avisando de su paso, pero ocurrió lo que acabamos de ver. ¿Cuántas veces más seguiremos presentando imágenes como esta? ¿Cuántas? Y en otras cosas, ¿quién es el patrón? El supuesto líder o reclutador o enganchador de la célula de sicarios que atentaron contra mí el 15 de diciembre. ¿Por qué estaban tan confiados estos hombres 2 semanas, los sicarios, 2 semanas después del atentado? ¿Por qué los felicitó el patrón en un tox en Tepotzotlán? La nota que veremos está construida con información de la audiencia del viernes pasado. Poco a poco vamos entendiendo qué ocurrió. La línea que llevó a los agentes de inteligencia hasta este personaje, el patrón, se deriva de la investigación legal telefónica de los implicados en el atentado, que llevó a los policías encubiertos hasta una reunión en un restaurante ocurrida el 31 de diciembre y a catear una casa en la colonia Lindavista. Todo inició con la intervención al teléfono de Pul Pedro el 22 de diciembre. Habló con otro sujeto y le dijo que se reuniría con otras personas en la farmacia Guadalajara, en el municipio de Tepotzotlán, el 31 de diciembre entre las 10 y 10:30 de la mañana. Los policías encubiertos acudieron a la farmacia y aproximadamente a las 10:40 horas vieron llegar un Audi blanco con placas de Guanajuato, que se detuvo a un costado de un Chevrolet Aveo. Los ocupantes platicaron entre ellos y los policías los siguieron hasta un restaurante Tox, ubicado sobre la autopista México-Querétaro, ahí mismo en Tepotzotlán. Del Audi blanco descendieron Paul Pedro y Juan Antonio Cisneros, alias El Dedotes. Y del Aveo bajaron 2 hombres, Yeye y Azael. Entraron al restaurante. Cuando estaban en una mesa, entró otra persona
y los 4 se levantaron para saludarlo y se dirigieron a él como el patrón. Él les contestó: muchas gracias, chavos, ya siéntense, tranquilos, muchas gracias por venir. Esta reunión es para felicitarlos a todos ustedes. Después se levantaron Paul Pedro y el Yeye, se dirigieron al baño. Un policía lo siguió y escuchó decir a Paul Pedro el jale del periodista. Y el Yeye dijo: pero ese pendejo del Bart, ¿a poco no se dio cuenta que era blindada esa madre? Está bien pendejo. Por casi 3 horas estuvieron en el restaurante. A las 13:40 terminó la reunión. El patrón se fue en una camioneta Jeep Grand Cherokee gris con placas de Oaxaca. En la reunión en el Tox estuvieron presentes, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, 5 de los 12 señalados de participar en el atentado contra Ciro Gómez Leiva: Paul Pedro Gómez, Juan Antonio Cisneros, Israel Rivera o Israel Jiménez, Sergio David Berlanga, Erika Sael Ramos y el patrón. El patrón se sabe que tiene al menos 2 domicilios a su nombre, uno en Aguascalientes y otro en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México. En los cateos de la madrugada del 11 de enero, donde fue detenido el señor Aniceto N., quien podría ser su padre, encontraron la camioneta gris con la que el patrón llegó a la reunión en el restaurante Tox. Encontraron además 4 pasaportes a nombre de Armando, quien presuntamente es el patrón, una póliza de seguros y una libreta con la leyenda Nómina 2022. Libreta que permitió la identificación del Bart, quien estaba escondido en una casa en Michoacán esperando el pago del patrón. La que hizo uno de los implicados sobre el patrón, ¿se tiene identificada esta persona quién es? Sí, hay personas identificadas, no solo él, hay varias personas de los que los propios detenidos han hecho referencia. Lo que tenemos es varias referencias de los detenidos que han mencionado a 2 o 3 personas distintas. A todos ellos los tenemos identificados y ya también el Ministerio Público tiene que acreditar que estas personas tienen relación con los hechos. Los tienen identificados y en la audiencia del viernes se dio el nombre de este señor a quien apodan el patrón. Lo veíamos. Es un señor de nombre Armando Escárcega. Él sería Armando Escárcega. Él sería el patrón, de acuerdo con la información de la audiencia del viernes. Quedan varias preguntas. Aprovechamos el fin de semana para revisar en detalle el contenido de la audiencia del viernes y sobre lo que acabamos de ver. ¿Por qué estaban tan tranquilas estas personas 2 semanas después del atentado? ¿Sería la costumbre de que nunca les pasaba nada? Estaban de lo más tranquilos, se citaron, se vieron en un Tox, allá por la salida, antes de la caseta de la carretera a Querétaro. ¿Y de qué se felicitaban? Que en todo caso el objetivo no fracasó, el objetivo de ese asesinato. En fin, preguntas sobre lo mucho que se ha informado en las últimas semanas y lo mucho que se informó en la audiencia del viernes. Mañana tendremos más. Este mediodía, por cierto, comerciantes del mercado de Sonora protestaron en contra de uno de los involucrados en el atentado, en contra de Pedro Pool. Aseguran que esta persona, quien fue identificado como líder de una célula criminal, los extorsiona junto con la hermana del Pool, la señora de nombre Leslie Soledad Gómez. Son imágenes de hoy. Los comerciantes protestaron con pasamontañas por miedo a las represalias. La protesta fue en Fray Servando, en el centro de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Capitalina, esta célula criminal opera al menos desde mayo del 2021 y pues se dedican a extorsionar, también a homicidios, a narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza. Esta madrugada, al menos 10 negocios del mercado central Baltasar Leiva de Chilpancingo, otra vez ese mercado, 10 locales al menos, fueron
quemados. Ahí están las imágenes. De acuerdo con los primeros informes, pues alguien llegó a quemarlos. Además de estos negocios, una marisquería de la zona norte del municipio también fue incendiada. Ahí murieron 2 hombres que trabajan en el lugar, entre ellos el velador del restaurante. Se desconoce el motivo de estos incendios, pero a juzgar por lo que hemos presentado aquí en tantas ocasiones sobre ese mercado, todo apuntaría a que son los extorsionadores, las represalias de los extorsionadores contra quienes no quieren pagarles. El viernes informamos sobre la cancelación de la Jerezada, la fiesta de muchos años de tradición que se celebra cada febrero ahí en Jerez, Zacatecas. Este año, lo vimos aquí el jueves y el viernes, se canceló por las quejas de los habitantes por los hechos violentos en la región. Vimos las imágenes de las calles vacías. El único concierto que se pudo celebrar, pues tuvo unas cuantas personas. Ahí está, imágenes del viernes que vimos aquí. Bueno, ayer unos 200 habitantes de Jerez salieron a las calles a pedir la intervención de las autoridades federales para que haya algo de seguridad ahí y piden la localización de sus desaparecidos. Entre los manifestantes estuvo la madre de la joven Frida Sofía Murillo, que la semana pasada se paró frente al alcalde Humberto Salazar cuando inauguraba la Jerezada. La señora exige atender la desaparición de su hija y otras 3 personas ocurrida hace 10 días. Hoy, funcionarios de la Fiscalía de Justicia y de la Comisión de Búsqueda de Personas hicieron contacto directo, caso por caso, para tratar de dar con estas personas, con esta joven desaparecida. También ayer, Zacatecas, grupos armados bloquearon al menos 8 puntos carreteros en la entidad. Quemaron vehículos, pusieron artefactos, ponchallantas e incluso se reportaron agresiones a balazos en contra de automovilistas. Lo mismo en Jerez, que en Fresnillo, en Villanueva, en Valparaíso, en Ojo Caliente. 10 autos, se reporta, fueron quemados y además se informa que murió una persona y otra más quedó lesionada. El Gabinete de Seguridad de Zacatecas reportó anoche 5 personas detenidas en los operativos para contener estos bloqueos. Zacatecas. Hoy, como lo hace todos los meses, la Organización Alto al Secuestro dio a conocer las cifras del último mes, en este caso el mes de enero. Fueron 76 víctimas, una reducción considerable, 27% menos que en diciembre. Este mes los estados con la cifra más alta de secuestros, según esta organización, fueron el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz. En otras cosas, el viernes vimos esta imagen, la de la autopista que el presidente López Obrador inauguró el jueves para conectar el aeropuerto Felipe Ángeles con México, Pachuca. Así estaba el viernes, bloqueada con una retroexcavadora. Un trabajador nos aseguró que impidieron el paso porque faltaban detalles en la vialidad. Es decir, habían inaugurado el jueves una obra que no estaba lista y no estuvo lista. Hoy el presidente protestó contra los medios de comunicación, pero lo cierto es que ocurrió lo que tantas veces se ha criticado. Se inaugura una obra que no está lista para que la usen los ciudadanos. Eso el viernes. Hoy volvimos a la autopista y ya no estaba la retroexcavadora, ya nada bloqueaba el paso y pudimos, y qué bueno, llegar hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Nuestro equipo encontró solo 2 tramos en los que se reducían los carriles, eso se puede entender. En uno se estaba trabajando en pintura y en el otro, ahí lo estamos viendo, el lado derecho, hay aún trabajos de asfalto en una de las laterales. Una máquina estaba vertiendo chapopote, pero sí se podía pasar. Ahí está. El viernes no se podía hacer este trayecto. Hoy sí. Y qué bueno, y ojalá algún día muchas personas utilicen esta vialidad para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles.
Marco, la noche previa al que puede ser el día final de la audiencia del juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York. Una semana, pues que ahora sí será definitiva, Marco. ¿O qué dices? Buenas noches. Gracias, Ciro. Muy buenas noches. Estamos a horas de que se vaya la pausa, la larga pausa en el juicio contra Genaro García Luna. 3 días en los que no hubo nada de actividad. Mañana a las 9 de la mañana el jurado retoma su trabajo de deliberación para terminar probablemente mañana mismo, el miércoles, el jueves. Ya estamos en la zona en donde todo es posible. Ellos no están obligados a nada, pueden tomarse el tiempo que sea necesario. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que el viernes trabajaron cuando no lo hicieron, no lo acostumbraron durante un mes de audiencias, que el día de mañana empiezan un poco más temprano, a las 9, no a las 9:30, también puede ser una señal, y que pidieron mucha información que ya tienen sobre la mesa. Es decir, si mañana en las primeras horas de estos trabajos de deliberación el jurado vuelve a pedir información a las partes, la defensa o la fiscalía, es que la discusión se está complicando. Si no, parecería que van ya rumbo al veredicto o los 5 veredictos, porque pues toman 5 decisiones, se dan 5 discusiones, una por cada uno de los cargos que el gobierno de Estados Unidos levantó en contra de Genaro García Luna. Insisto, estamos en la zona ya de todo es posible. Esperemos las primeras señales de mañana por parte del jurado para saber si esto acaba ya en la 5ª semana de juicio, de audiencias, en el caso Estados Unidos contra Genaro García Luna, Ciro. Suerte mañana, Marco. Gracias, buenas noches. En otras cosas, los senadores aprobaron en comisiones, en 2 comisiones, la de Gobernación y Estudios Legislativos, aprobaron el dictamen de las 4 leyes del Plan B en materia electoral que estaban pendientes, bueno, siguen estando pendientes porque hoy se aprobó en comisiones. Con 20 votos a favor, 11 en contra, los senadores dejaron fuera la llamada cláusula de la vida eterna que permitiría la transferencia de votos entre partidos de una coalición para que pudiera mantener el registro. Ahora esto va a pasar al Pleno, donde, según se dijo hoy, se estaría votando el miércoles y con eso termina el asunto. Bueno, se regresa a Cámara de Diputados, termina el asunto en el Congreso, ya sería cosa de que lo promulgara el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y ahí termina lo que tiene que ver con la legislación del Plan B. El asunto, al parecer, caería en manos de la Suprema Corte de Justicia. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues si el Pleno del Senado aprueba la no transferencia de votos, todo apunta a que los partidos afectados serían el Verde, que nunca tuvo problemas en realidad para mantener su registro. Que es de 3%, el Verde suele tener 5, 6, 7%. Casi 4%. Y quizás sí el PT, que tuvo 3.2 en el 2021. Así es, pero a juzgar por las últimas elecciones, quien también tendría que preocuparse es el PRD, Ciro. Que tuvo 3.5, 3.6. 3.6. Bueno. Veremos. Ahora, vaya visita esta, ¿eh? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un viaje sorpresa a Kiev, la capital ucraniana, y cobra aún más relevancia porque lo hizo a solo 5 días de que se cumpla un año de la invasión rusa. En un encuentro que tuvo con el presidente Zelensky, prometió $500 millones en ayuda adicional a Ucrania. Meses de preparación culminaron con una imagen que tomó a casi todo el mundo por sorpresa. El presidente Joe Biden pisó zona de guerra, estuvo en Kiev, junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un acto desafiante para reafirmar su apoyo a Ucrania. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. And I'm here to show our unwavering support for the nation's independence, for sovereignty and territorial integrity. Biden vestido de traje y Zelensky con su tradicional atuendo militar caminaron por las calles de la ciudad que sufrió el embate ruso desde los primeros días de la invasión. Una ciudad que se recuperó, pero con el constante recordatorio de la posibilidad de un nuevo ataque.
Una advertencia reflejada en un sonido que hoy vivió en carne propia el presidente de Estados Unidos. El sonido de las sirenas antiaéreas. Pero nada modificó el itinerario. Los dos presidentes caminaron tranquilos, rodeados de soldados ucranianos. Можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік, 23-й, став роком. The cost that Ukraine has had to bear has been extraordinarily high. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Para llegar a Kiev, Biden salió la madrugada del domingo de Washington. Acompañado solo de un círculo cercano de asesores, volaron en el Air Force C-32. Tras una breve escala en Alemania, volaron al sur de Polonia. De ahí, un trayecto de 1 hora a bordo de vehículos hasta la frontera con Ucrania, donde subieron a un tren que hizo 10 horas hasta finalmente llegar a Kiev. Un viaje de casi día y medio, que se planeó durante meses, y del que Moscú se enteró apenas unas horas antes de que Biden saliera hacia Ucrania. Biden visitó una placa de velada en su honor y pasó más de 5 horas en Kiev para mandar un contundente mensaje a Rusia. 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. Will do. Fue un viaje poderosísimo, un mensaje aún más poderoso y un viaje secreto. Habrá que ver de qué manera responde Putin a todo esto. Solo a 2 periodistas, a 2, se les permitió ir en este viaje a Kiev. Les quitaron teléfonos, computadoras, todo. Pudieron informar hasta que el presidente Biden llegó a una zona segura. Esta noche Biden se encuentra en Varsovia, la capital de Polonia. Y luego, hoy se cumplen 2 semanas de los sismos que azotaron Turquía y una parte de Siria, Ciro. Y luego de esto, hoy, a 2 semanas, volvió a temblar. El sismo de esta tarde tuvo una magnitud de 6.4. Ya dejó al menos 3 muertos y más de 200 heridos en la provincia de Hatay. Y es que ocurrió justo en una de las zonas más dañadas por los terremotos que hace 2 semanas dejaron más de 46 Las muertos. réplicas tan conocidas por nosotros. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó ahí? Hubo concierto. ¿Te Del acuerdas de lo grupo que platicamos? finlandés el viernes, Sí, lo que sí, platicamos sí. el viernes, pues sí. O eso sí hay que decirlo, Satanic War Master dio el concierto de manera clandestina. Estaba cancelado, lo habían Estaba cancelado. Martí Batres. Hasta el momento la sede no ha sido revelada y se conocieron las imágenes a través de las redes sociales, porque como bien lo dices, originalmente se ofrecería este concierto el sábado, una banda finlandesa de black metal, pero Martí Batres pidió cancelarlo un día antes. Un día antes se lo pidió a los encargados del Centro Cultural Circo Volador y argumentó que promueven el odio racial, la segregación y la discriminación, que no eran valores compatibles con el gobierno de la Ciudad de México. Para Satanic War Master, hay que decirlo, era muy importante, porque con él cerrarían su gira por Latinoamérica. Sus promotores nos aseguraron que no tienen ningún tipo de afiliación neonazi, por lo que a través de sus redes sociales exigieron al gobierno de la ciudad una disculpa pública, formal y sincera. Difícilmente llegará a esa disculpa pública, pero así se lo pidieron a través de las redes sociales al gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a Martí Batres, por supuesto, por emitir este comunicado. Ahora, el presidente López Obrador habló en su conferencia mañanera sobre la posibilidad de que esta planta de Tesla se instale en México. El presidente todavía no ha hablado directamente con Elon Musk, como lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, pero sí aprovechó en la conferencia de hoy para adelantar la condición que le pondrá a Elon Musk. Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Hay
ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente. Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León. Siguen sin hablar. Dijeron que el viernes iba a dar la conversación entre ellos dos, pero nada. Duro el presidente. Por lo pronto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, opinó que Tesla debería quedarse en el norte del país porque, dijo, esa región tiene todas las cualidades que busca la empresa. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su propuesta para que esta nueva planta de Tesla se instale en Y la quiere también el Estado de México, sí. Nuevo León. Bueno, gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro, porque Alec Baldwin tuvo un respiro al conocerse que la Fiscalía de Distrito del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, retiró el cargo de portación de arma agravado contra el actor. Hay que recordar que en octubre fue condenado por el homicidio accidental de la directora de fotografía Alina Hutchins durante el rodaje de esta película Rust, luego de que el arma se disparara durante el ensayo de una escena. El viernes va a iniciar el juicio contra Baldwin y, en caso de ser declarado culpable, con este cargo que se le ha quitado, la pena se reduce de 5 años a 18 meses de cárcel. Es decir, lo máximo que podría pasar Alec Baldwin en prisión sería 1 año y medio. Gracias, Aunque Claudia. no es poca cosa. No. Buenas noches. Gracias, Claudia. El INEGI informó esta mañana que el año pasado la población económicamente activa llegó a 60, poco más de 60 millones de personas. Si lo comparamos con el año pasado, pues hay una mejoría. El año pasado habían sido casi 59 millones de personas que de alguna manera estuvieron empleadas. Ese dato del empleo es un dato de esos que se ven bien, pero que no dicen absolutamente nada, Ciro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas. Porque en México, a diferencia de muchos otros países, no hay seguro de desempleo. En México, el que no trabaja no come. Si hay alguien, si disminuye de 3.7 a 3.1 el número de gente que no está haciendo nada, pues quiere decir que les está apretando el hambre, quiere decir que tienen mayor necesidad de, aunque sea, salir a buscar un subempleo. Este dato lo que mide es la gente que hizo algo en la semana. No es un dato que se ve así como maravilloso, no es un dato que me parezca que sea tan relevante, aunque pues todo el mundo el gobierno lo va a presumir, baja de 3.7 a 3, estamos generando empleo, luego pasamos a las condiciones del empleo y a la pobreza laboral reportada por Coneval y vemos que las cosas no están tan bien. Oye, a ver, cambio de tema, ¿se puede? Lo que tú quieras. Ya que estamos en la semana del INE, no se toca. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, si se deja de producir la credencial de elector que tiene tus datos biométricos y con la cual tú vas al banco a hacer una operación, por ejemplo? Ese es uno de los más grandes problemas que tiene hoy los usuarios de los bancos y los bancos. Para hacer los datos biométricos y todo este avance que ha tenido la banca digital, la banca remota, los bancos han usado como vía para determinar que los clientes son la credencial del INE, porque la base es confiable, porque la base es segura, porque no se presta a ninguna otra cosa. Y como viene el plan B de la reforma electoral, desaparecería la manera de que el INE pudiera seguir dando ese servicio a la banca. Entonces, es decir, que te van a reconocer tus biométricos, ¿no? Que van a saber quién eres. Ya no. Sería un gran brinco para atrás en la banca. Y esa es de las cosas que los políticos pues no están pensando, o que no les interesan, o que luego van a decir, es que debemos hacer una reforma para que ahora sí haya una cédula de identidad, o lo que sea. Será la Suprema Corte la que resuelva. En este caso, ojalá. Supuestamente. O en este caso, que sea la Suprema Corte la que resuelva que necesitamos un documento de identidad nacional. Y hoy es la credencial del INE. Sí. ¿Para qué quitársela a los mexicanos? Bueno, supongo que vas a rematar con el resultado de la auditoría 2021. Sí, claro. Que presentó hoy la Auditoría Superior lo que de quieras, la Federación. Lo que tú digas. Bueno, pues qué bueno. Entonces, remátala, David. Los datos de la Auditoría Superior del INE suenan muy bonito,
Pero a David Colmenares, el auditor superior de la Federación, le truenan los dedos y luego dice que se equivocaron en la metodología. ¿Se acuerdan del aeropuerto del Naim? Ay, vamos a ver si eso ocurre. Hay datos muy fuertes, por ejemplo, con Segalmex, el Sistema Alimentario Mexicano, la cantidad de dinero mal manejado ahí sería algo pocas veces vista. Pero bueno, lo veremos. Vamos a pausa, pero antes, Javier. Ciro, de regreso, el Canelo va a pelear en México. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué? Después de mensajes. Ciro, amigos, es oficial, el Canelo Álvarez volverá a pelear en territorio nacional después de 10 años. Va a pelear en Guadalajara, su tierra natal. Va a pelear contra el británico John Ryder, campeón mundial interino supermediano. Es un evento dentro de los festejos por los 200 años de Jalisco. Sábado 6 de mayo en el Estadio Jalisco, así lo anunció el Canelo. Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Dicen por ahí que explicación no pedida, pero bueno, el dueño de Santos y Atlas, Alejandro Irarrágorri, niega que sea el hombre que mece la cuna en la federación ahora y que él haya decidido que Diego Coca sea el técnico de la selección. Ni siquiera fue un tema de, es que se me ocurrió a mí. No, no es cierto. Así sea campeón del mundo, no se me ocurrió a mí. En ese sentido, el ascenso y descenso, a diferencia de otros países, un alto porcentaje de nuestra afición está en Estados Unidos. ¿Cómo se digiere eso? ¿Y el público mexicano, el mercado de este lado? En fin, vamos a cosas más enriquecedoras. Vean los uniformes de México, los 3, a mí me gustaron, con los que nuestra delegación va a representarnos en el Clásico Mundial de Béisbol. 20 naciones, empieza ya en marzo, México debuta el 11 contra Colombia. En el grupo está Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Van a estar peloteros de la talla de Julio Urías, José Urquidi, Alex Verdugo, Randy Arozarena. Estos son los representantes de México y cada uno de estos 20 países lleva a la crema innata. Se juega en Estados Unidos, en Arizona, en Miami, también en Asia. Es un gran evento. Rodrigo López está muy confiado en que esta vez México no se quede en la fase de grupos, sino que pueda llegar a la gran final. Estaremos pendientes, pero estos sí que van a dar la cara por México, se los puedo asegurar. Ciro, amigos, muy buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar, ¿cuánta gente podrán convocar el domingo en el Zócalo? Las más de 100 asociaciones promotoras, más gente que hace 3 meses. Volvemos con eso. Serán 3 los oradores en la concentración en el Zócalo el domingo. Concentración para recordar que el INE no se toca y para pedirle a la Suprema Corte de Justicia que anule los cambios a las leyes electorales contenidos en el llamado Plan B. Los oradores serán el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, la editora Beatriz Pajés y un funcionario o funcionaria de carrera del INE. La marcha esta es para la defensa de privilegios. Pero qué bueno que esto esté pasando, porque es fuera máscaras. Es como un striptease político. El rey va desnudo. Domingo a las 11 en el Zócalo. ¿Cuánta gente podrán convocar esta vez las más de 100 organizaciones promotoras? ¿Lograrán convocar, llevar a más personas que hace 3 meses, que en noviembre? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.